Muy buenas tardes, tengan todos cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Bautista Vida Novanesa. Es un placer, se regocija mi corazón en verles aquí con gran amor y estimulan a seguir adelante en este camino que no termina, nunca terminará hasta que estemos con el Señor delante de Él. Y es una bendición el poder verles. Y veo aquí que hay por aquí veo a unas hermanas que vienen por primera vez. Sí, con su nieta. ¿Y usted, señorita, es la primera vez que viene? Bueno, le damos la más cordial bienvenida a ustedes. Es un placer, un privilegio poder ver a mis hermanos que vienen de tan lejos y sé que sí es porque ellos querían venir, pero más que nada es la gracia del Señor que les permite, que pone en su corazón el sentir de estar, porque si fuera por nosotros no quisiéramos, pero Dios pone eso en el corazón. Y por esa gracia es que venimos, estamos aquí dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a continuar y a terminar el libro de los Hechos, capítulo 28. Y yo digo, una de mis expresiones es wow, wow. Capítulo 28 del libro de los Hechos. Lo hemos estudiado de una forma expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y eso nos debería de llenar de regocijo, eso nos debería de llenar de alegría, porque es como si estuviéramos terminando algún seminario o algo así. Miren, déjenme decirles que en ocasiones hay seminarios que se toman para poder tener un aprendizaje, para poder hacer algo, seminarios que dan 20 horas, 30 horas y con eso están capacitados, preparados para la función específica que se preparan. Si nosotros transportamos esto, son más de 60 reuniones que tuvimos con el libro de los Hechos. Estamos hablando alrededor de 70 horas o más. Imagínense si lo equiparamos, si con 20 horas está uno capacitado para hacer algo, nosotros con 70 horas debiéramos estar capacitados para salir y enfrentar al mundo llevando el evangelio de Dios. Yo espero que algo, una parte de esas enseñanzas queden en nuestros corazones y podamos aplicarlo y podamos vivirlo. Esta serie que hoy vamos a terminar la titulamos Una iglesia fuerte, porque está sustentada con esos principios bíblicos que el Señor especificó en su palabra a través de estos grandes hombres que escribieron este libro, la Biblia, inspirados por Dios. Este es el último sermón del libro de los Hechos, la serie Una iglesia fuerte. Y yo he titulado personalmente este capítulo con este nombre. El título de esta predicación es Caminando hacia la meta. Y vamos a ver posteriormente por qué le puse este título de Caminando hacia la meta. La semana pasada estuvimos viendo y aprendiendo muchas lecciones espirituales a partir del naufragio que tuvo Pablo, y estuvimos viendo esos aprendizajes, ¿sí? Vimos cómo ellos naufragaron, llegaron a una isla desconocida que no sabían cómo se llamaba, dónde estaban, pero había algo en ese naufragio. Vimos la providencia de Dios, que se perdió el barco, se perdió todo lo que llevaban, pero preservó las vidas de todos y cada uno de las personas que ahí estuvieron, 276 personas. Y quien escribe este libro estuvo presente ahí, es el amado y doctor Lucas, doctor de Pablo, junto con su compañero de milicia Aristarco. Ahí estuvieron y ellos daban cuenta de esto. Y ellos eran fortalecidos a través del Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos da ese poder para poder llevar el mensaje y poder cumplir con la comisión que el Señor nos ha dado. Y el Espíritu Santo es el que nos da ese poder para compartir y para llevar a la gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación el evangelio de Dios. Roma no era la meta final de esta promesa. Pero Pablo estaba ahí. Él lo había anhelado con todo su corazón y Dios lo había dispuesto así. Y Dios puso todos los medios para que este evangelio llegara.
Cuando inició el evangelio en Jerusalén, en el día del Pentecostés, solamente era en Jerusalén y muchas personas, pocas personas. Pero 30 años después de que se escribe el libro de Hechos, déjenme decirles que el cristianismo había crecido de una forma global, tan grande, que en todos lados se oía de ellos, por la predicación de la palabra. Y vamos a estar viendo este mensaje en 3 o 4 partes, lo dividí para que sea un poco más comprensible. Vamos a ver todo el libro todo el capítulo 28, y espero que pongamos atención y que agradezcamos a Dios con nuestra atención, disponiendo nuestros corazones, que nos permitió llegar al final de este libro. Es algo formidable que lleguemos al final de un libro pero tan extenso como es el libro de los Hechos, este libro maravilloso que fue escrito para nuestro aprendizaje, conocimiento y vivencia, que podamos nosotros vivirlo para transmitirlo. Pero permítame resumirle algo de cómo Pablo llega hasta Roma, pero vamos a orar primeramente, vamos a ponernos en manos de Dios para que abra nuestro entendimiento a ese regalo que nos da Dios. No solamente nos da de su gracia, sino nos da ese regalo para que nosotros podamos entender lo que Él ha hecho y seguirá haciendo por nosotros. Padre, gracias te damos en esta tarde. Agradecemos tu paciencia que has tenido hacia con nosotros, pecadores redimidos, Señor, que queremos conocerte y nos has permitido estudiar este libro de los Hechos. Pido y ruego que abra nuestro entendimiento, nos des revelación de tu palabra a través de ella, Señor, que tú, Señor, nos ilumines con tu palabra, que podamos retener, Señor, lo que tú quieras de nuestros corazones, poco, mucho, pero no solamente retener, sino vivirlo. El día de hoy nos permites de tu gracia y amor terminar este libro de los Hechos, y estamos agradecidos porque nos has transmitido cómo ha sido el crecimiento y la expansión del evangelio a través de ese tiempo. Gracias, Dios. Pido y ruego con el perdón de mis faltas y de mis pecados, que seas tú, Señor, capacitándonos, instruyéndonos, que sea el Espíritu Santo el que dé el mensaje. Yo solamente instrumento, prepara nuestros corazones para que como esponja puedan absorber todo lo que tú tienes para nosotros. Nos alimentamos, crezcamos, pero sobre todo que salgamos también desafiando, Señor, para llevar tu promesa, para llevar tu palabra a todos aquellos que no te conocen. Toma este lugar, te lo pido y ruego, en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Hoy terminamos el libro de los Hechos. En esa narrativa histórica, tardó 30 años esa narrativa, y aquí el doctor Lucas nos habla y nos dice y nos enseña cómo fue el crecimiento y la expansión de la iglesia primitiva en esos 30 años. Al principio era pequeñito. Voy a hacer una recapitulación rápida. Al principio era pequeñito, inició en Jerusalén el día del Pentecostés, y entonces de ahí se fue creciendo. Dice que al final de esa historia ya era un grupo grande, porque se extendió gracias a que Dios fue transmitiendo el evangelio a través de sus diferentes personajes, como los apóstoles, como Pablo. Y quiero que meditemos acerca de esto, de lo que hace el evangelio, de lo que es el poder de Dios. Meditemos, porque el poder de Dios a través del evangelio, Él cambia y transforma nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra forma de pensar. Él cambia nuestras voluntades, y eso es lo que debemos aprender. No es lo que yo quiero, como yo pienso, sino lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere que yo piense, que nuestra voluntad, que nuestros corazones, que nuestra mente sea cambiada, que podamos confiar en Dios como Pablo confiaba en Dios a través de todas las circunstancias adversas que él pasaba. Él decía: Señor, tú eres mi dueño y yo soy tu siervo, yo te sirvo. Él lo decía así, y vimos cómo inició en Judea, ahí en Jerusalén el mensaje, luego se esparció por Samaria, y de ahí debía irse a los confines del mundo, pero fue a Roma. Pablo llega a Antioquía, de ahí sale a compartir la palabra de Dios, planta iglesias, y Pablo tenía un afán por ir a Roma porque era una ciudad muy importante. Se le decía que era el centro del mundo por su posición geopolítica que tenía en ese entonces, y
Pero ahí no se acababa realmente esta misión. Porque esos no son los confines o lo último de la tierra, sino era parte de. Por eso yo titulé este mensaje Caminando hacia la meta, porque el objetivo de Pablo, particularmente el llamado de Dios, fue ese y llegó ahí. Pero realmente todavía no se cumple la meta, que es ir hasta los confines de la tierra, hasta lo más lejano a toda la tierra. Y entonces ese es algo que me da gusto y me motiva, porque eso nos incluye a usted y me incluye a mí para seguir compartiendo el evangelio. Vamos a abrir la Biblia en Hechos. Vamos a leer ahorita del Hechos 28 del 1 al 15. Busquen su Biblia, por favor. Y nos ponemos sobre nuestros pies, por favor. Lo dividí en 3 a 4 partes. Ahorita vamos a verlo para que sea un poco más entendible, para no leerlo todo de corrido. Y vamos a leer ahorita del versículo 1 al 15. Hechos 28, 1 al 15. Amén. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares se veía propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos ahí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ocupa su lugar, mis hermanos. Esa isla desconocida se llamaba Malta, una pequeña isla que estaba al sur de Roma, estaba a la orilla de Roma, no era el centro de Roma. Ahí llegó Pablo, pero esa isla estaba ahí, ¿sí? Ellos naufragaron, llegan a la isla, y conforme a la palabra de Dios, ellos fueron llenos de atenciones. Ellos tenían frío, había una lluvia, y esos isleños llegaron, hicieron un fuego para que ellos estuvieran ahí. Los llenaron de atenciones. Gente que no conocía de Dios, y Pablo estaba ya llegando, ya iba camino a Roma, como Dios le había prometido, o más bien le había dicho. Esto nos enseña que las promesas de Dios son una realidad en la vida. A veces nosotros nos intimidamos
ante la agresividad de la vida, en las cuestiones que nos pasan, en las circunstancias, pero tenemos promesas de Dios y tenemos que creer que esas promesas son válidas y son garantía porque vienen de la palabra de Dios. Pablo por eso no se acongojaba. Pablo, él sabía que iba a llegar a Roma y por eso él tenía tanta confianza en Dios, porque le creía a Dios. Entonces, mis hermanos, llegan ahí y vemos que Pablo empieza a recoger leña porque querían ellos estar un poco mejor por el frío, por la lluvia, y fueron a recoger leña, y en ese momento le muerde una víbora a Pablo. Y me imagino que era una víbora venenosa porque los isleños estaban viendo a ver qué estaba pasando. Fíjense lo que pasa, ¿no? Este Pablo llega, y Pablo siempre fue fiel a Dios y vivía como un verdadero siervo. Pero ser fiel a Dios y vivir como un siervo no lo exime de que él pase por una prueba, por otra prueba más. ¿Y qué pasó? Que al ir y servir para los demás, yo creo que en todos esos hombres, 276 hombres, había hombres capacitados para hacer esa tarea. Pero Pablo siempre, como siervo humilde, fue y levantó esas ramas para hacer una lumbre. Y cuando había una víbora ahí, cuando siente el fuego, brinca, muerde a Pablo y se queda en su mano. Y digo, wow, pobre Pablo, lo que pasaba. Pero eso no le molestó a Pablo. De verdad que eso no lo molestó. Él no gritó, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Yo no puedo aguantar esto. Estando encarcelado, vengo en el barco y naufrago y estoy aquí, me muerde una víbora. ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Dios? ¿No ves que te estoy sirviendo? ¿Por qué me pasan esas cosas? Pablo no dijo aquello. Dice que no hizo expresión alguna de ese tipo. Pero tampoco miró a los demás y dijo, holgazanes, si hubieran ido ustedes a recoger leña, no hubiera pasado eso. A veces nuestros corazones son así. ¿Por qué de hacerlo yo si allá están aquellos? Yo no quiero, ¿por qué de sacrificarme yo si allá están aquellos? Que lo hagan los servidores, que lo haga el pastor. Pablo sabía que era fiel a Dios y tenía un corazón humilde y de servicio. Y a él no le importó, él no dijo nada de eso, nada, ni contra nadie. La reacción de Pablo era serena, y dice que sacudió a la víbora y ya, fue todo. Pero déjame decirte que en este texto hay algo más que llama mi atención. Y yo lo empezaba a leer y las herramientas que usaban me lo mencionaban, ¿no? Hay algo más en este texto, y es que el ser humano, después de la caída, se convirtió en un hombre, escúchame bien, poco objetivo, fácilmente impresionable e idólatra. ¿Por qué? Porque al ver esto los isleños, lo que había pasado a Pablo, dijeron, ciertamente, sin duda, este hombre es un asesino. O sea, no están preguntando, están diciendo ciertamente, sin duda, este hombre es un asesino. Esto no era una pregunta, esto era una afirmación. Así como nosotros a veces nos pasa, cuando nosotros decimos, no me digas, el hermano, no me cabe la menor duda que entonces sí es así. No sabemos, pero ya estamos juzgando para bien o para mal. Y no, así somos tan impresionables de nosotros. ¿Por qué? Porque así a veces actuamos nosotros. Ellos dijeron, no, este hombre, no, es un asesino. No estaban preguntando, estaban confirmando. Pues aunque se salvó del mar, no se le concedió vivir. Una sola mordida fue suficiente para concluir que Pablo era un asesino. Aunque no hubieran escuchado nada malo de él, hermanos, tenemos que quitar ese corazón de nosotros. A veces venimos, mira, él es así. ¿Y quién lo hubiera pensado? No, pues sí, no cabe duda que entonces no, tenemos que actuar de diferente manera. Los isleños decían así, eran fácilmente, los impresionaban, ¿no? Y eran idólatras. Los isleños decían, no, este hombre es un asesino. Y estaban al pendiente. ¿Cuándo se va a morir? ¿Cuándo se va a hinchar?
un poco más que yo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a caer y va a empezar ahí a hacer lo que todos hacen? Y estaban a la expectativa, así, viendo, así o más como me están viendo ahorita a mí. Así, a la expectativa estaban. ¿Y qué pasó? Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado, ¿qué? Mucho. Y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Fíjate cómo cambia fácilmente el pensamiento del hombre. ¿Cómo cambia? Dice, cambiaron de pensar. Y entonces, ¿qué dijeron? ¿Que era qué? Que era un Dios. Llegan un naufragio, pasó de un naufragio, de ser un líder espiritual y un líder de esos hombres que venían, porque los llevó hasta allá, pasó de ser ese líder a un asesino. Y en unos momentos pasa de ser un asesino a ser un Dios. Cuán fácilmente son esos corazones de quien no conoce a Dios, que no son objetivos, que se dejan impresionar y son idólatras. Ahora, no, wow, no es un asesino, es un Dios. Es un Dios. O sea, fíjense nada más la actitud de esos hombres. Y así es la mente caída del hombre, hermano. Altamente impresionable y nada objetiva. La actitud condenatoria e idólatra que frecuentemente se genera en nuestros corazones. Pero vemos la generosidad de esos isleños y vemos a un hombre llamado Pluvio que era principal de la isla, cómo los trató bien, y entonces él les da lo necesario para estar ahí, pero tenía a su papá y su papá estaba enfermo. Y Pablo fue llevado con él. Y dice la palabra de Dios, que le puso las manos y le dijo, levántate. Y la respuesta es no. ¿Qué dice que hizo Pablo? Dice que primero tuvo un encuentro con Dios, oró a Dios. Yo quiero suponer que le pidió a Dios su dirección, que le pidió a Dios que si era de él, pudiera ser sanado este hombre. Y después de que oró, dice, puso las manos y ¿qué? Y sanó. ¿Cómo impresionó esto a los hombres que después de ahí dice que traían a los demás para que fueran sanados? Y el poder de Dios se mostraba porque estos hombres fueron ¿qué? Sanados. No es porque Pablo fuera un hombre de otro mundo, sino porque él tenía la confianza en Dios, tenía comunión con Dios y ponía todo en manos de Dios. Él dice que él oró. Después de haber tenido esa comunicación con Dios, entonces él empezó a sanar a la gente, era el instrumento para sanar a esa gente. Y estos se mostraron de una manera agradecida con ellos. Dice en el versículo 10, también nos honraron con muchas demostraciones de respeto, los respetaban, aunque eran unos asesinos, los que iban con él eran hombres malos, dice que los respetaban y cuando estábamos por zapar, suplieron todo lo necesario. Y podemos ver la providencia de Dios ahí en esos tiempos de diferentes maneras. Vemos la providencia de Dios, ¿sí? Cuando llegaron, les proveyeron de un fuego, de un lugar, de un espacio, ¿sí? Fueron hospitalarios con ellos y cuando iban a partir, les suplieron de todo para ir en ese viaje. Esa es la providencia de Dios. De la nada puso muchas cosas, de la nada puso muchas cosas. Y Dios, así es con nosotros. A veces no hay nada, pero oramos, pedimos y en su providencia nos da todo. La providencia de Dios la podemos ver también en la protección. A Pablo le mordió una serpiente, pero no le pasó nada, nada. Y vimos la providencia de Dios a través del poder, porque a través de ese poder, de la providencia de Dios, fueron sanadas estas personas. Dios usa sus instrumentos, Dios usa a las personas, pero tenemos que mostrar esa fidelidad a Dios. Pablo no se quejó. Pablo no dijo, vengo de un naufragio, vengo de ser preso y de que me mordiera una víbora, y no se quejó, lejos de él. Él estaba, yo creo, contento. Dice que Pablo y el resto de los náufragos pasaron 3 meses en la isla de Malta, y luego zarparon para Roma, pasando por Siracusa, Regio y Puteoli, en otra nave
Alejandría de Egipto. Finalmente dice que Pablo llega a Roma, versículo 16 al 24, vamos a leerlo. 17 al 24. 16. Dice el 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. La providencia de Dios nuevamente. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén, en las manos de los romanos, los cuales, habiendo examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni que haya venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, pero persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Wow. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? Llega Pablo, los hermanos se enteran de su llegada. A mí me causa de verdad, no sé, como una expectativa, una emoción, que él llega a Roma. Y déjenme decirles que había hermanos en Roma. Wow. ¿Cómo la providencia de Dios llega a Roma y hay hermanos en Roma? Y se entera de que Pablo va a ir o va en un barco y que va a llegar. Y esos hermanos dijeron: esperemos que él venga a vernos. No. Ellos dijeron: vamos a recibir a nuestro hermano Pablo. No lo conocían, pero dijeron. Y dice que unos llegaron hasta el foro de Apio. Pastor, ¿cómo quiere que venga? Pues estamos a 10 kilómetros. ¿Saben a cuántos kilómetros estaba el foro de Apio del centro de Roma? Estaba a 70 kilómetros. Y nada más por ver a Pablo, recibirle, muchos fueron al foro de Apio. 70 kilómetros. Y déjenme decirles que no había Uber, ni taxis, ni peceros. Pero por el gozo, el saber que llevaban la palabra, ellos dicen: yo voy a ver a Pablo, yo voy a verlo. Y otros dicen que llegaron a un lugar que se llama las tres tabernas. Era un lugar donde acogían a todos los caminantes que iban ahí. Ese lugar está a 50 kilómetros. Levante la mano quien venga de 50 kilómetros de lejos o más. Creo que nada más unos aquí, ¿no? No, usted viene de atrás ¿de cuántos kilómetros son de aquí a Aguascalientes? 150, 550. Y dicen ellos, textual, no me dicen: cada vez que estemos por allá, vamos para allá. Aquí están. De ahí en fuera otros hermanos que 70 kilómetros, 50. Escúchenme bien, más o menos como de Toluca acá a esta altura, vinieron solamente para ver y saludar a Pablo. Usted puede ver el amor de los hermanos, la providencia de Dios en el compañerismo, porque también eso es de la gracia de Dios, el compañerismo hacia Pablo, supliendo la necesidad de que él pudiera ver otros hermanos. Nada más iba con 2 en el barco, 2 hermanos, pero supliendo esa necesidad, él quería tener ese encuentro
con los hermanos. Y hubo una reacción en Pablo a través de esto. Más bien yo digo que hubo dos reacciones. La primera, dice que dio gracias a Dios. Anteriormente en la tormenta, Pablo dio gracias a Dios. Lo vimos la semana antepasada. Y luego en esta llegan los hermanos y él da gracias a Dios. Y yo me imagino, no sé, imagínese usted el rostro de Pablo, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted deja de ver a un familiar un tiempo y lo ama y le ama y se van a ver y se encuentran en la terminal o se encuentran en un lugar? ¿A poco cómo se pone su rostro? Yo creo que alegre, contento y quiere correr y abrazarlo. Yo me imagino así, ¿no? Un rostro más o menos. Yo me imagino a Pablo cuando llegó, wow, mis hermanos. Así como el niño. Así, wow, mis hermanos. Y su rostro se ha de ver iluminado y le ha de haber dado mucho gozo. Eso es lo que yo me imagino. Y va con ellos. Y Pablo no llega con ellos a quejarse. No les dice, ay hermanos, ustedes creen tantas cosas que me han pasado y me siguen pasando. No, yo no lo merezco, no es justo. Yo he sacrificado mucho por eso. No, él no dice nada de eso. Nada de eso se quejan y dice, nada. Nosotros a lo mejor por algunas cosas nos quejamos, pero no deberíamos de quejarnos. Yo lo dije y lo estoy aprendiendo y aprendámoslo. Si nos quejamos es que estamos dudando de la providencia de Dios, del amor de Dios, porque ahí en esa circunstancia es donde usted puede ver la providencia de Dios. Porque la fe nos debe llevar a eso. Cuando todo va bien y marcha bien y estamos muy bien y decimos que tenemos fe, yo lo dije la otra vez, no es fe, es lógica nada más. La fe es creer por encima de todas las circunstancias adversas, aunque no pueda verlo, pero yo creo que Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces Pablo, yo me imagino, ¿no? que él ve eso. Y lo segundo que veo que él puede hacer es que dice Lucas que cobró aliento, cobró ánimo. Al decir cobró aliento o cobró ánimo, yo quiero suponer que Pablo sí venía de cierta manera un poco así desanimado. Él necesitaba ser levantado, él necesitaba un abrazo, una palabra. El gran apóstol Pablo necesitaba una palabra, un abrazo, un apapacho de aquellos de igualdad de circunstancia, de hermanos en la fe. Él también necesitaba, él es como nosotros. A veces nosotros necesitamos también un estímulo, una palabra. A veces yo les digo, saluden a los hermanos, un abrazo. Un abrazo de un hermano a otro que Dios ponga, lo puede levantar, le puede ayudar. A lo mejor si yo abrazo a alguien no pasa nada, pero a lo mejor el hermano viene y lo abraza y tiene algo, Dios pone en él esa gracia común, esa se llama gracia común, para que él pueda ser levantado, para que él diga, hermano, gracias, usted con ese abrazo o esa palabra que me dijo, mire, me siento bien, cobra un ánimo. Dice que Pablo cobró ánimo, quiere decir que Pablo venía espiritualmente o tal vez emocionalmente venía bajo y era necesario, y por eso digo que Dios en su providencia ayudándole, llevando compañerismo de los hermanos a Pablo. Y aquí nosotros a veces necesitamos de la providencia de Dios, que un hermano venga y no te preocupes por lo que estés pensando. No sé, no me digas, pero ¿sabes qué? Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Y tenemos que creer, tenemos que amar a nuestros hermanos. Él fue levantado. ¿Y por qué fue levantado? Porque yo me recuerdo desde que llegó en camino a Damasco, que estuvo con Ananías hasta Roma. Mira, vamos a recapitular nada más un poquito, porque es más, pero un poquito de lo que pasó Pablo. Segundo de Corintios, capítulo 11. Vamos a segundo libro de Corintios, capítulo 11. Versículo, te digo el versículo 23. Del 23 al 28. Segundo, carta de los Corintios, capítulo 11. Segundo de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice, son ministros de Cristo, aquí está hablando con los judíos. Son ministros de Cristo, como si yo estuviera loco, hablo. Yo más, les dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Peligros de muerte cuántas veces?
Muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 39. 1, 2, 3, 39 azotes. 5 veces, no una, en diferentes tiempos, ¿sí? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido de naufragio y esta vez 4, son 4 naufragios. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, he caminado muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de la misma nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Hermano, no, es muy noche, no me pida eso, hermano. Pídame lo que quiera, pero es muy tarde, es muy noche. Así a veces somos, ¿no? Dice, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpa cada día, la preocupación por las iglesias. Eso nada más es un poquito, no voy a hablar cuando fueron descolgados, cuando fueron en Listra apedreados hasta la muerte, cuando los corrieron de Berea, de Atenas, no les voy a platicar de eso, es un poquito nada más de lo que Pablo estaba pasando. Pregunta, ¿quién de nosotros habrá pasado algo así al 100%, como lo que Pablo pasó? ¿A un 50%? ¿No? Y no se quejaba. Y si nosotros no llegamos ni a un 10% de lo que Pablo pasó, ¿por qué nos quejamos, mis hermanos? Hablo en primera persona, ¿por qué me quejaré? Porque nos falta lo que Pablo tenía, la fe verdadera, la confianza en que Dios tiene cuidado de nosotros en su providencia, en que Dios va a suplir nuestras necesidades, en que Dios obra conforme a su voluntad y es soberano sobre todo y sobre todos. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y nosotros debemos de decirle, sí, Señor, tú eres mi dueño, como vimos en el capítulo anterior. Tú eres mi dueño, decía Pablo, y yo soy tu servidor. Ordena, tú dices y yo obedezco. Pablo tenía confianza en Dios. Esa es la fe. Esa no es una fe lógica, esa es una fe genuina y verdadera, que él sabía que Dios tiene control de todas las cosas. Hasta una gota que cae de agua que cae del cielo, tiene control de esa gota Dios. Y cuando permite que pasemos pruebas y luchas, tiene un propósito. Deberíamos de gozarnos en Cristo Jesús, en ese propósito. Señor, si es de ti, dame fuerzas y ayúdame. Yo decía la semana pasada que muchas veces vemos a la gente y a veces hasta codiciamos lo que ellos tienen. No, mira, esos ni van a la iglesia, son bendecidos, tienen mucho, son felices, contentos, se van a pasear. Y yo les decía, ¿contra qué estás comparando su felicidad? Si nos vamos con la Biblia y vimos quiénes son los que son felices y contentos. Bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran. Bienaventurados los que ¿qué? Los pacificadores. Bienaventurados los que ¿qué? Los que tienen sed y hambre de justicia. Cuando usted esté pasando de eso, entonces usted es un bienaventurado, felizmente dichoso, doblemente feliz. Pero en nuestra perspectiva y en nuestro razonamiento y cabeza, eso no nos hace felices. ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza en Dios. Bienaventurado, dice Salmo 1. A ver, ¿quién me puede decir Salmo 1? Hermano Alfredo, Salmo 1. En camino de pecadores. Por, ahí está. En la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, su contentamiento, su gozo, su felicidad. Y además esto trae consecuencia porque dice que serán ¿qué? Como árboles plantados. O sea, aparte trae consecuencia el ser fiel. Hermanos, no nos quejemos y aprendamos, yo estoy aprendiendo, no nos quejemos de las cosas que pasamos, sino que demos esas cosas a Dios y Él que nos ayude a salir, a caminar, a comprender, a entender. No nos quejemos porque entonces no estamos
creyendo en la providencia de Dios en todo tiempo y en todo momento. Él puede hacer con nosotros lo que quiera, porque Él es nuestro dueño. ¿Sí? Entonces, Pablo había pasado todo eso. Él estaba probablemente, tenía cicatrices en su cuerpo, emocionales, y por eso es que Pablo necesitaba también ánimo y aliento. ¿Quién? El gran Pablo. Pues Pablo es como una persona como tú y como yo. Así de sencillo, no tenía nada. Y vemos nuevamente la providencia de Dios que nunca se apartó de Pablo, nunca. Y te digo una cosa, la providencia de Dios tampoco se aparta de los que hemos creído, solamente que a veces no la queremos ver o no la creemos, pero la providencia de Dios siempre está con nosotros. Dios, así como a Pablo, nos ha guardado de muchas cosas que a veces nosotros no entendemos y nos ponemos de malas y decimos, ¿por qué se me hizo tarde? ¿Por qué no pasó esto? ¿Por qué no hizo esto? Y el Señor te dice, porque en ese minuto, si tú hubieras salido, te hubiera pasado algo tal o cual. Es por mi providencia, es por mi amor, es por mi gracia que yo estoy guardando de algo. Pero a veces nosotros no lo entendemos y hasta nos enojamos. Pero así es Dios, siempre está con nosotros. Y la providencia de Dios lo podemos ver también como este prisionero no era tratado como prisionero. Dios ponía de su gracia común en esos hombres para que no fuera así. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. ¿Con quién? Con un soldado que le custodiase. Cada 6 o 8 horas era relevado ese soldado. ¿Y qué creen? Yo me imagino que Pablo le compartía, y venía en la tarde otro y le compartía, y venía en la noche otro y le compartía, el otro día cambiaban. Imagínense todo el pretorio inundado de la palabra de Dios. Ese era el propósito de Dios, que ellos conocieran el evangelio. Por eso Dios permitió que Pablo fuera, pero Dios también estaba tratando con Pablo para que él hiciera su propósito. El Señor le dijo, no temas, ten ánimo, porque tú vas a llegar a Roma, y se lo cumplió. El Señor nos dice, no teman, porque ustedes han creído, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y saben una cosa, el Señor no lo cumple. Él es poderoso, Él es fiel a su palabra, Él nunca cambia, y debemos de creerlo, Miren lo que dice el versículo 17. Bueno, les leo un pedacito. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada, perdón, déjenme rezarme tanto. Entonces Pablo está ya está en su casa, les comparte, y ahora uno esperaría que él llegara y dijera, bueno, ya estoy aquí, me voy a tomar un descanso porque de verdad el viaje duró mucho tiempo, una travesía tremenda, estoy cansado, no quiero hacer nada, me voy a tomar unos días para descansar. ¿Por qué no viene, hermano? Pastor, estoy muy cansado. Déjeme tomar unos días. Mire, vengo de un naufragio, vengo de ser mordida por una serpiente, vengo de estar en el frío. Entiéndame. Wow. ¿Y Pablo qué? ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo no lo hizo. A los 3 días dice que ya le estaba llamando a los hermanos o a unos representantes judíos para hablar con ellos. Dice en el 17, vamos a leer el 17. 28-17 del libro de los Hechos. Para ver qué hacía Pablo. Pablo no se quedó luego ahí. Pablo enseguida se puso a trabajar. Yo creo que nada más en lo que se instaló fue que empezó, se esperó. 28-17 dice, aconteció que 3 meses después, ¿sí leí bien? 3 días, ¿verdad? Wow. Pablo convocó a los principales judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén. Ahí estuve 2 años preso, me acusaron frente a los romanos. Estos no encontraron nada en mí que les dijera que era lo que ellos decían. Yo era inocente, pero los judíos que estaban en mi contra se levantaron contra mí y me vi obligado a apelar al César, no porque me quiera levantar contra ustedes, sino porque apelé al César porque quería un juicio más justo. Y los judíos le informaron, ¿sabes qué? Nosotros no hemos escuchado nada malo de ti, ni nadie ha venido a decirnos qué está pasando contigo.
sino queremos escucharte porque hemos oído de esta secta que se habla mal de ella y queremos escucharte. Queremos ver qué nos dices tú. Y dice que acordaron un día y Pablo les dio el mensaje y dice que trató de persuadirlos acerca de quién era Jesús, porque los judíos no creían en Jesús, ¿sí? Y empezó tanto por la ley de Moisés como la de los profetas, así como lo hizo Jesús con aquellos dos hombres camino a Emaús, ¿sí? Que empezó a hablarles del Antiguo Testamento para mostrarles a Jesús. Voy a leer, no lo busquen, Lucas 24, del 25 al 27, lo que hizo Jesús una vez. Entonces él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, lo que dijo Pablo desde Moisés, y siguiendo por los profetas, lo que dijo Pablo por los profetas, les declaraba en todas las cosas lo que la Escritura decían de él. O sea, él les empezó desde Moisés y los profetas para llevarlos o para decirles que estos llevaban a Cristo, pero ellos no querían. No querían, algunos eran persuadidos con lo que él decía, pero otros no creían. Y creo que en ese momento Pablo ya un poco cansado, no de estar ahí, sino del rechazo de los judíos, del mensaje de la salvación, se produce en él algo y tiene una reacción. Vamos a ver esa reacción en el versículo 25 al 29. Versículo 25 al 29. Y como no estuvieran de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán. ¿Quiénes? Los gentiles. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo a ellos? Pablo trae un pasaje que dijo el profeta Isaías en Isaías 6 del 9 a Dios y él ¿qué está diciendo? ¿Qué dijo? Si tú rechazas a Jesús, puedes oír, pero nunca entender. Ojo lo que voy a decir, hermano. Si tú rechazas a Jesús, puedes oír, pero nunca entender. Puedes ver, pero nunca percibir. Su corazón será duro, tus oídos y tus ojos serán cerrados, porque realmente ustedes no quieren volverse a Dios y ser sanados de su pecado. Y ese mensaje es tan real el día de hoy, ¿sí? Como lo fue cuando Isaías lo escribió y Pablo lo cita. Muchos escuchan y rechazan simplemente porque no quieren volverse al Dios vivo, no quieren ser sanados de su pecado y rechazan a Cristo. A veces cuando oímos la palabra de Dios, no quieren oír, quieren seguir viviendo sus vidas, no quieren que sean sujetas a la voluntad de Dios y por eso es que rechazan a Dios, pero sus corazones no van a ser sanados, ellos no van a entrar al reino de los cielos. La reacción de quien oye espiritualmente es el arrepentimiento que lleva a la obediencia y luego de la obediencia a la restauración. Usted quiere que su vida se restaure, pues entonces usted busque a Dios, pídale a Dios, escuche a Dios. Y luego cierra el texto, tal vez no sea como hubiéramos querido, como yo hubiera querido que cerrara el texto, ¿sí? O el capítulo, porque no es con mucho glamour, sino al contrario, yo digo que es con poco brillo. Cierra el texto o el capítulo y cierra el libro de Hechos con estos dos versículos, 30 y 31. Y dice, y Pablo permaneció 2 años entero en una casa alquilada, la providencia de Dios, y recibía a todos los que a él venían, la providencia de Dios, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. A partir de ahí Pablo queda 2 años en prisión, aunque estaba libre, pero era preso. Y Dios le daba en su providencia ese apoyo para que muchos pudieran ir y pudieran estar con él. Él alquilaba una habitación, aunque un guardia estaba atado a él, pero le predicaba, ¿te imaginas? Le predicaba a 3 guardias todos los días, 2 años. A ver, díganme rápidamente, 2 años, 365 días por 2,
700, ¿qué? 770, 30. Ahora, por 3 guardias, ¿a cuánta gente les predicó Pablo? Pablo no se quedó quieto, Pablo no. Todo el mundo venía a visitarlo y predicó libremente. Y Pablo estuvo tan ocupado, y en esos 2 años escribió, en prisión escribió la carta a los filipenses. ¿Saben cómo se le llama la carta a los filipenses? Yo una vez ya la prediqué aquí. La carta del gozo. Regocijaos, y nuevamente digo regocijaos. Pablo, ¿cómo nos dice regocijaos? Si tú escribes la carta del gozo y estás en prisión. Escribes a los colosenses la supremacía de Cristo. Hablas de la supremacía de Cristo, que Cristo es supremo, soberano, que es Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, y estás preso. Él reconocía quién era Dios. Y nosotros en nuestra adversidad, en nuestra lucha, tenemos que reconocer quién es Dios. Y no debemos darle esa importancia a las adversidades, sino más bien darle esa importancia a quien permite esas adversidades, porque tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, que es a Dios. Por eso Pablo estaba tan contento y tan feliz en la cárcel, escribiendo ese libro de Filipenses, el libro del gozo. Hablando de la supremacía de Cristo, aunque estaba preso. Escribió también Efesios, donde él habla de que la salvación es por gracia, no es por obras. El Señor ya me dio la salvación, diría Pablo, y yo le sirvo y le obedezco. Lo que me pase o no me pase, por gracia soy salvo, dice. Y escribió también en la carta a Filemón. Le dice, recibe, Filemón, recibe a tu siervo Onésimo. Ese hombre como que estaba desviado, pero él ya corrigió. Recíbelo como un hermano nuestro. Se preocupaba por los hermanos. Y era ahí, estando preso, no solamente recibía, sino también escribió estas cartas para las iglesias. O sea, era un personaje, y vas a decir, ay, hacía mucho. No, hacía lo que Dios ponía en su corazón. Y por eso esto debe de motivarnos a nosotros. No esperábamos ese cierre. Yo hubiera esperado un cierre más boom, decir, que nos dijeran, ¿qué crees? Que el César y todo el petróleo y todo César y todo Roma se convirtió. Y yo diría, wow, ese tal vez sería el cierre en una película, ¿no? En una película, tal vez ese sería el cierre, ¿no? De esto, ¿no? Esas películas que dices, wow, y terminó como todos felices y contentos, ¿no? Pero no fue aquí así. Aquí no fue así, aquí no, sino todo lo contrario. Es como si Lucas hubiera hecho una película posmoderna, esa en la cual lo dejan así, y uno dice, pues ¿qué habrá pasado? ¿Habrá pasado esto? ¿Habrá pasado lo otro? Que no es la finalidad, ¿no? Pero yo digo para poner nada más un ejemplo, ¿no? Y nos quedamos así porque no sabemos qué pasó con Pablo. Hay dos vertientes o más, que Pablo sí llegó a España, que no llegó, que Pablo fue decapitado, que Pablo, o sea, hay muchas cosas. A ciencia cierta no lo sabemos, pero lo que sí sé y lo que yo creo es lo que especulan muchos teólogos y muchos conocedores de la palabra, que este texto ha sido dejado abierto. ¿Por qué? Porque la historia del libro de los Hechos, de la expansión de la iglesia, todavía está vigente el día de hoy. Todavía está vigente de hoy, porque la historia continúa con nosotros. Quiero decir, por decir algo que nosotros estamos viviendo, Hechos capítulo 29, la historia de la iglesia todavía se está acomodando. Estamos caminando hacia esa meta. Por eso yo le puse a la predicación, caminando hacia la meta, porque todavía no se cumple. Y tú y yo somos parte de esa historia. Un día alguien que lea la historia y va a decir, la iglesia en el año 2023 salían a predicar. La iglesia bautista era una iglesia pequeña pero grande en corazón. Salía, predicaba, amaba, sufría, lloraba unos con otros. La iglesia bautista es, dentro de Hechos 29, una iglesia pequeña pero grande en amor de Dios y grande en corazón. Todavía no se termina de escribir esta historia, hermanos. Todavía no sé. Y sabes que eso es lo que a mí me gusta mucho, porque vamos a ser parte de esa historia, pero tenemos que estar ahí.
Tenemos que estar ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque Roma no era la meta, era un objetivo en un sentido particular de un llamado que se le hizo a Pablo. Mira cuál era la meta. Vamos a Hechos. Nos lo dijo cuando iniciamos el libro, Hechos 1:8. El libro de los Hechos 1:8. Vamos a ver cuál es la meta realmente y a dónde vamos a llegar nosotros. O quiere el Señor Jesús que lleguemos como pueblo de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así: y recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pregunta: ¿ya está sobre nosotros el Espíritu Santo? Y la respuesta es sí, cuando hemos creído, ¿sí? Entonces, si ya está con nosotros, dice: y me serán testigos, ¿en dónde? Jerusalén, en Judea, en Samaria. Ahí ya se predicó la palabra y la respuesta es sí. Y hasta lo último de la tierra, a todo el mundo. Todavía falta por predicarse. Todavía no llegamos a esa expansión. Y entonces, por eso yo concordaba con estos personajes que estamos viviendo, por mencionar algo, el libro de los Hechos, capítulo 29. Y usted puede ser protagonista de ese libro, porque a lo mejor el mundo no lo conoce, pero Dios sí le conoce. Y dice Dios: Memo, gracias porque fuiste instrumento para que 200, 300 personas se salvaran. Gracias, Moni, porque fuiste instrumento para que 276 como estos náufragos se salvaran. Gracias, Lupe. Gracias, Gerardo. Les di de mi gracia y ustedes dieron de esa gracia. Y yo quiero motivarlos con esto, motivarlos a decirles que salgamos, que trabajemos, que sacrifiquemos, que seamos partes de esa historia. A lo mejor nadie nos reconoce, pero Dios sí. Dios sí nos reconoce que nosotros estemos ahí, porque nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad que usted y yo tenemos? Vamos ahora a Mateo 28:18 para ver la responsabilidad que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado. Mateo 28:18 y 19 y 20. Mateo 18. Vamos a ver esa responsabilidad. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo autoridad en todo lado, contra los reyes, naciones, yo tengo autoridad. Y por esa autoridad dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es lo que tú y yo tenemos que hacer: predicar el Evangelio a todos. Esa es mi responsabilidad, esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Y Cristo nos da esa autoridad para ir a todo el mundo y predicar, y que no tengamos temor de nada, ni de gobiernos, ni de personas, ni de desastres naturales, ni de enfermedad, ni de oposición de Satanás, ni de enfermedades, ni de muerte. No lo busques, dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que tener temor a nada, solamente al Señor, porque Él solamente nos puede quitar la vida. Y no solamente nos puede quitar la vida, sino también nos puede mandar al infierno. Solamente Él. A Él es al que temerle. A los demás no. Los demás podrán matar el cuerpo y se acabó. Si Dios lo permitió, no hay nada que hacer. Pero nuestra alma está con el Señor, esa no lo pueden destruir. Y en Cristo tenemos todas sus promesas, hermano, todas sus promesas. Y en el Evangelio tenemos el poder para llevar a cabo esas promesas. Cuando su mensaje de vida intersecta tu muerte espiritual, yo comienzo a vivir por la palabra de Dios. Cuando su mensaje penetra en la mente humana, la ilumina el corazón, lo sensibiliza. Cuando su mensaje encuentra mi falta de rumbo en la vida, entonces Él le da dirección. Cuando su mensaje encuentra mis heridas, Jesús las sana. Cuando se encuentra con una vida sin dirección, Jesús le da rumbo y le da dirección. La gran comisión es la manera de traer a las naciones al señorío de Cristo y de destruir los ídolos y dioses paganos que están esclavizando al mundo. Hay mucha gente, pero hay mucha gente que no conoce de Dios, mucha gente que no
conoce de Dios y no ha escuchado de Dios. Por eso usted y yo tenemos esa gran responsabilidad. Yo quiero motivarlos que cuando salgamos de aquí digamos, yo tengo una responsabilidad y voy a predicar el evangelio. Pero no solamente es predicar el evangelio, tengo que tener también, tengo que hacer mi tiempo para estarles compartiendo el evangelio a esas personas, preocuparme por esas personas. No solamente es ir y decir Cristo te ama, sino traerlos a los pies de Cristo, oír y decirle Cristo te ama por esto, por esto, por esto, y darle seguimiento a esas personas. Y cuando crezcan, dejarlos caminar. Tenemos un gran reto. Yo no sé tú, yo no sé si quieras tú realmente ser parte de ese Hechos 29. Si tú quieres ser parte, ponte sobre tus pies y le pido a la tecladista que pase. Vamos a ver lo que dice Romanos 10, 14, 15 y con esto cierro. Qué grande es la misericordia de Dios que nos permitió leer este libro. Qué grande es la misericordia de Dios. Si dices tú, sí, quiero tomar mi responsabilidad, quiero hablar el evangelio, yo quiero ser parte de ese Hechos 29, ponte sobre tus pies y voy a cerrar con esto que nos dice el Señor. En Romanos 10, capítulo 14 y 15. Esperaba el tecladista, pero bueno. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, hermanos, yo esto es para ustedes, es para mí. Como está escrito, mis hermanos, salgamos y anunciemos el evangelio. Hagamos un sacrificio que honremos a Dios. Como está escrito, dice así: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas del Señor. Padre, gracias te damos porque eres bueno, porque es tu misericordia la que nos permitió llegar hasta aquí, Señor. Queremos formar parte de esa historia, Señor. Que pongas mayormente tus ojos en nosotros y disponga nuestros corazones a tu servicio. Ayúdanos a retener parte de lo que hemos aprendido, o mucho de lo que hemos aprendido en este caminar de 30 años a través de este libro, el libro de los Hechos. Que sea una realidad la expansión, siga siendo una realidad porque lo creemos por fe, la expansión del evangelio, el crecimiento de tu iglesia. Que esta iglesia pueda trabajar para crecer más y más. Pon en el corazón de nosotros la preocupación por aquellos que no han escuchado de ti. ¿Cómo te van a escuchar si no hay quien les hable, si no hay quien les predique? Señor, levántanos como iglesia. Levántanos como siervos tuyos. Perdona, Señor, nuestro caminar. Aquellos que estamos quietos, adormecidos. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a hacer nuestra responsabilidad que nos has dejado. Permítenos ser partes, como mencionamos, de tu historia. De Hechos 29, Señor, porque tu historia no se acaba. Todavía no ha llegado tu evangelio al fin del mundo. Ayúdanos para caminar hacia esa meta. Ten misericordia de cada uno de nosotros y que tu providencia sea en la vida de nosotros como iglesia, como personas, como familias. Que lejos de preocuparnos, podamos levantar una acción de gracias hacia ti. Ayúdanos a animarnos y a motivarnos conjuntamente, Señor, a levantar al caído, a proseguir a pesar de las circunstancias adversas que día con día atravesamos.
Porque nuestra mejor vida no es esta, Señor. Nuestra mejor vida nos espera allá contigo, mi Dios. Señor Jesús, gracias por tu gracia y por tu amor, por tu cuidado, por perseverar esta iglesia. Gracias por tu palabra, por permitirnos terminar este libro de los Hechos. Danos de tu gracia y de tu amor para continuar conociendo de tu palabra, Señor. En tus manos ponemos esta iglesia y pedimos y rogamos que tu Padre pongas en los corazones el sentir y la expansión de esta iglesia y del evangelio, Señor. Permítenos ser verdaderamente siervos tuyos, esclavos tuyos, porque tú eres nuestro Dios, a quien le pertenecen nuestras vidas. Sosténnos, Señor, en nuestras necesidades, sosténnos en las circunstancias adversas, sosténnos en todo tiempo y en todo momento. Y te doy gracias por tu palabra, porque recordamos tus promesas. No te dejaré ni te desampararé en ni un minuto, en ningún momento. Así como estuve con Moisés, con Josué, así estás con nosotros, Señor. Pero a veces no lo entendemos, no lo reconocemos, porque es más grande nuestro dolor, es más grande nuestro sufrimiento. Enséñanos y ayúdanos a que tú seas más grande que todo eso que pasamos. Danos la fe para creer. Gracias por este tiempo, gracias por este libro que nos has dejado y gracias por la vida de mis hermanos. Bendícelos con bendición hasta que sobreabunden sus vidas. Gracias te damos como iglesia, gracias te doy, Señor. Gracias. Ayúdanos a ser agradecidos, enséñanos. Te lo pido y ruego esto en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Wow.